me decías fuera de cámaras que vas a buscar la presidencia de tu partido. Hace 2 años intenté hacer mi trabajo. Llevo 27 años haciendo política en Acción Nacional. Es el único partido al que he pertenecido. Y sí creo que hay caminos ciudadanos para todo, pero los partidos son caminos ciudadanos también. Y hoy que estamos viviendo una situación sumamente complicada, Héctor, bueno, ¿qué te puedo decir? Tú también las padeces y todo el mundo, ¿no? Quienes nos están viendo. Sí, claro. Sí me parece que es fundamental tener a las instituciones a todo lo que da, entendiendo cómo es este gobierno, porque hay quienes piensan que lo entienden y la verdad es que hay análisis vacíos. ¿Cómo se puede entender este gobierno sin hacer un análisis vacío? El primer paso es que las dirigencias están centradas en copiar el modelo obradorista, ¿no? Ese tema de obradorizar, pues en los partidos sí está, ¿no? Centralizan todas las decisiones, la democracia les da un poquito de miedo. Y la verdad es que en el caso concreto del PAN, el origen de su nacimiento es un partido que nace no del poder, sino para combatir el poder. Y una de sus causas más importantes era la democracia, la participación ciudadana. Y además nació como el gran opositor del partido que se quedó más de 70 años en el poder, ¿no? Que era una dictadura disfrazada. Claro. Bueno, que hoy tampoco es como muy distinto a lo que vivíamos en esos tiempos, ¿estás de acuerdo? Pero es un gacho el retroceso. Mira, así para empezar a hablar con las netas. O sea, no es que yo haya votado por el PAN, sino los que votamos por Fox, votamos por Fox. O sea, por la personalidad, por este personaje que llegó a irrumpir. ¿No? ¿Sentiste que Fox no fue? Pero por completo. Bueno, es que entonces eso es justo lo que tenemos que encontrar, Héctor, porque cuando las personas son más fuertes que las instituciones... Y además tú sí eres panista. Sí, y yo he sido muy crítica del propio PAN, del PRI, del PRD. Oye, si algo yo valoro de Acción Nacional en su forma doctrinaria y estatutaria es que hay libertad de pensamiento y de debate para debatir. Y así tiene que ser. ¿No? Y no puede existir la política sin el diálogo y sin llegar a acuerdos. Sí. Y el que tú cedas no quiere decir que estás entregándole las pompas a la otra persona, ¿no? Exacto. Y que ella ceda tampoco te las está dando a ti. Están llegando a acuerdos y no por el bien de ustedes, por el bien común del país. Sí, el bien común. A ver, fuiste crítica. Una cosa muy buena de Fox y una cosa muy mala de ese gobierno. Una cosa de Fox. Bueno. La más buena. La más buena es que logró que en los hogares, por ejemplo, hubiera electrodomésticos que no son, fíjate, te voy a decir algo, que no eran, que eran parte de la falta de política pública. Ok. Estufas. Este país, miles de mujeres cocinaban en estufas de humo. Mi mamá fue una de ellas. Y eso les generaba enfermedades de enfisema pulmonar. Ajá. Porque no había acceso a un electrodoméstico de esa naturaleza. Fíjate, es un tema básico en un hogar. Y Fox logró que dentro de la parte de entrega de apoyos sociales tuvieras en algunas viviendas, en algunos lugares, piso firme, techo firme y electrodomésticos que mejoraran la calidad en la salud. Y era una aplicación de una política pública. Ok, es algo muy bueno y algo muy malo. O sea, ¿qué le criticas? La falta de identidad. Es decir, creo que Vicente no logró encontrar en el país, al llegar a la presidencia, encontrar el camino para de verdad dar un cambio. Y hizo muchas alianzas que hoy nos están costando como partido, con los priistas en ese tiempo, ¿no? O sea, logró el tema de la educación, por ejemplo, ¿no? Tuvimos cosas que pudieron haberse hecho mejor y que además fue de las causas y banderas de Acción Nacional fuertísimas y creo que no se logró ahí penetrar como debimos haber penetrado en la parte educativa. Sí, yo en resumen creo que perdió la gran oportunidad de haber... De la alternancia. De haber unido, sí, o sea, pero de haber unido a todos los mexicanos porque estábamos hartos del PRI y pudo haber hecho grandes cambios porque además se le veía con un par, ¿no? O sea, era un político distinto, no hablaba como los otros políticos, entonces veías que eran, o sea, sentías algo de honestidad y poco a poco fue cambiando y fue derrumbándose ese héroe que transformamos todos en Vicente Fox. Y luego llega Calderón, también de tu partido, y además has trabajado toda tu vida con él. Sí. Además, lo mejor y lo peor. Bueno, del presidente Calderón a mí me parece que fue un presidente con muchísima mano firme para política pública. Todo el mundo le critica el asunto de la seguridad. Creo que fue un error tener una narrativa única. No supo vender el resto de su gobierno y entonces todo el mensaje de la presidencia se centró básicamente en el asunto de la guerra contra el narco, ¿no? Y eso nos afectó enormemente. Pero cuando tú volteas a revisar que hubo muchísima mano firme para entender
el narco se combate, no se tolera, Sí, ¿no? por supuesto. O sea, eso me parece. No, el crimen, claro, y dejémoslo así en grande. El crimen organizado. El crimen, en general, o sea, el crimen correcto. se combate. El crimen no se tolera. Es una obligación Y no negocias, constitucional. y no puedes negociar con los criminales para que entonces ellos no cumplan una condena o para que no los apreses, no puedes negociar con ellos. Y es peor además que cuando intentas negociar con los criminales, además de eso, ataques al resto de la población. Por ejemplo, a los periodistas, ¿no? O sea, negocias con el crimen, pero no eres capaz de sentarte a platicar con un periodista. Esa es una verdadera hay falacia, algo ¿no? peor. Negocias con el crimen, pero no eres capaz de ponerte a sentar con los partidos de oposición. Correcto. A negociar, a platicar, o con a las hablar, víctimas a llegar a acuerdos. del crimen. Y con los padres de los niños con cáncer y con las madres de los hombres y mujeres así desaparecidas, y así nos podemos seguir. Sí. No puede ser que desde Palacios salga un mensaje que diga, pues sí se puede organizar, o sea, sí se puede. Hay que pactar. Sí se puede negociar con ellos y llegar a un pacto, y yo les diría lo mismo, que sus papás, sus mamás y sus abuelos deben de estar que te porten bien porque van a sentir feo. Claro, ¿no? pero deben de estar completamente hablando mal de ustedes, o deben de estar con el corazón roto porque ustedes son malos. ¿En qué época o a qué edad piensas una estupidez así? A la de los 70 y tantos, ¿no? O sea, esa edad la piensan. Pero fíjate, regresando... Y siendo presidente exacto, de un país. Pero regresando justamente a esas dos cosas del presidente Calderón, que fueron una dualidad, Héctor, hoy cuando haces una retrospectiva y ubicas qué es lo que pasó en el sexenio, te das cuenta que las cosas no son blanco y negro, ¿no? Y que hay cosas que no es lo mismo ser borracho que cantinero y que se combaten muy distinto desde la política pública. Y sí hay cosas que se lograron bien en este gobierno, las cifras están ahí. Y la política pública se mide. La política pública se mide, se tiene que medir, ¿no? Ya no son líderes de partidos. Y ahí entró justamente en la etapa que estamos viviendo hoy, Héctor, porque tú decías el asunto de Vicente Fox, no ese candidato. Y sí, luego, que a todo el mundo nos enamoró. Bueno. Pero luego vino Calderón y fueron estos 12 años de alternancia. Sí. Mi hija ya nació en un país con alternancia. Todas sus amigas que además van a votar en el 24 por presidente por primera vez. Sí, o sea, ya votaron en el 21. Sí, la mía, ¿no? Vota en el siguiente. Pero ellos ya vivieron un país de alternancia y además ya vieron PRI, PAN y Morena. Bueno, no han visto apenas, no han visto algunas cosas que nosotros sí, en tu generación, tú eres más joven que yo, pero en tu generación, en la mía... Yo soy más grande que tú. No, bueno, no importa, nos vemos muy jóvenes ambos. ¿De qué año? ¿En qué año Del naciste? 70. ¿Tú eres del 70? 30 de diciembre del 70. Yo soy del 68. Ah, bueno. Sí, soy más grande que tú. Bueno, está bien, pero de todos modos tú no digas jamás que te ves. 53. Es correcto. A mí, de la edad, no, eso no broma. pasa nada. Pero a ti y a mí nos tocaron, éramos muy niños. Sí, o sea, exacto. porque a mí todavía me tocó, digo, estando vivo, aquí no consciente de política, me tocó Díaz Ordaz el último par de años, ¿no? Claro. De niño viví lo de Echeverría y pues los chistes en kinder y en preprimaria eran que era muy tonto. ¿No? O sea, porque y tu papá era bastante crítico de eso también. Ahí todavía yo no era consciente de eso, pero te estoy hablando de los 70. El famoso chiste de por qué Echeverría va con patines al mercado, por qué sobre ruedas, cosas, o sea, que eso a mí me hacían ver que era tonto. Cuando viene López Portillo, pues sigo siendo un niño. O sea, pero viví ese final de sexenio, lo padecí muy fuerte y mi papá sacó su primer gran show de política haciendo una crítica y luego vino ¿Qué nos pasa? Pero nos tocaron puros pillos. Puros pillos, que hoy regresaron muchos de esos pillos, porque la transformación de eso se trata, ¿no? Sí, porque la transformación de eso se trató, de regresar los grupos políticos. Fíjate, hoy escribí una columna, salió una columna en el Universal que se llama Úsese y deséchese, ¿no? Porque lamentablemente... Y ahí es donde creo que está fallando parte de los partidos políticos, es que están viendo la política desde el centro del país. Y hacer política necesitas conocer la realidad en lo local, Héctor. Y cuando conoces la realidad en lo local, lo que pasa en los estados de la República, lo que pasa en los municipios, lo que pasa en las comunidades, te das cuenta que muchas de las cosas no se transformaron porque lo único que se transformó fueron los colores de las personas que decidieron pasarse de un partido a otro, pero que siguen siendo los mismos caciques en los estados. Sí, claro. ¿No? O sí, sea, del pasado es que nosotros somos buenos, nosotros no vamos a mentir, nosotros no vamos a robar, nosotros no somos corruptos, nosotros estamos viendo por ustedes. Y de pronto esta gran división, ¿no? Que a mí lo que me da pena
es que la oposición parece que son dos barras de fútbol lanzándose vasos de cerveza pero llenos de miados en un estadio de fútbol. Exacto. No puede ser que a eso no se puede reducir la política, el diálogo, la inteligencia del ser humano, o sea, a eso. Bueno, es que la política lo que implica es justamente que puedas sentarte en una mesa a platicar aunque no pienses igual. O sea, Eso, yo siempre eso es parte, ¿no? lo he dicho aquí muchas veces, o sea, todos somos animales políticos. Sí. No nos quedemos nada más siendo animales. Exacto. Bueno, depende de qué animales. Yo quiero mucho a mis perros. No, yo también. Son bastante sí, nobles. Pero tu perro, y te va a dar amor y vas a convivir con él, Sí. pero no va a hablar para llegar a un acuerdo para algo que te beneficie, ¿no? Pues mira, lo que hoy está sucediendo es que en esta maraña, y además no estamos acostumbrados a este tipo de política de tanta agresión y además de tanta incertidumbre, porque la verdad es que López Obrador sí logró hacer algo, es ponernos a todos en un esquema de pensar que lo entendemos sin entenderlo, y eso es a lo que me refería, ¿no? Él conoce muy bien, él no es un tipo ignorante, es un tipo que conoce muy bien y se hace pasar por ignorante. Y creo que del otro lado hay quienes se creen muy listos, pero ignoran muchas cosas que están sucediendo alrededor de este país. Y cuando repites el mismo modelo, sin los elementos que tiene el presidente, que son los instrumentos del Estado a su servicio para hacer política electoral, que además los partidos eso deben hacer política electoral, pues obviamente estamos en una enorme desventaja, Héctor. Entonces, transformar a los partidos debe ser una prioridad. Yo entiendo el tema ciudadano. Yo soy una ciudadana, jamás perdí mi ciudadanía por ser militante de un partido, pero tomé la decisión de participar en un partido político y hoy estos son el instrumento para el acceso al poder. Y cuando tú te das cuenta que vas a elegir una persona, no a alguien perfecto, pues tienes que entender justamente que hoy no necesitamos a personas carismáticas, populares, maravillosas, porque eso ha sido una gran decepción cuando fincas aspiraciones en cosas que no necesariamente existen. Sí, o sea, Fox ya a toro pasado, y viéndolo desde la tribuna, dices, pues nadie nos dimos cuenta que era un populista. O sea, en su narrativa, en su discurso, en su manera de comportarse. No hablo de cómo hacer política, claro, y cómo aplicarla en el momento que llegó al poder. Sí, porque tenía mínimos éticos, pero se comportaba como un populista, ¿no? O sea, en la forma de hacer campaña. Entonces, hoy fíjate que las personas dicen, bueno, es que entonces necesitamos que hoy el candidato a la presidencia de la República sea así. O sea, quieres tener un López Obrador, un Vicente Fox. Y yo cada que platico con alguien, seguro te pasa a ti, te dicen, es que te acuerdas que en el 2000, ¿no? O sea, tu generación y la mía añoran esa etapa de la transición. Yo creo que lo que hace falta es un adulto. Ay, por favor, sí. Lo que hace falta es un adulto sí, que haya llevado toda su vida en la política, que conozca de las instituciones, que sepa negociar, que sepa dialogar, que ame su país y que de verdad no lo abandere un partido al que decimos es que vamos a regresar exactamente a lo mismo. Mira, hace falta entender que la pluralidad es una forma de enriquecernos todos y de construir algo mejor para que podamos vivir todos en ese mismo lugar, ¿no? Entonces, a mí sí me parece que por eso son tan importantes las instituciones. Así como estamos defendiendo al INE, o como defendemos al INAI, o como defendemos a la Suprema Corte, los partidos políticos tendrían que ser defendidos no a sus dirigentes, sino a las instituciones torales para el acceso al ejercicio público, y necesitan democratizarse.